Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kendy Torres a sus órdenes. El día de hoy estaremos viendo intrusiones del lenguaje de consulta de datos DDL en SQL. Tenemos la intrusión Create. La intrusión Create lo que hace es que me permite crear una gran variedad de objetos de base de datos, como son tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, triggers, etc. Tenemos la intrusión alter, que se utiliza para modificar un objeto existente en una base de datos, como son las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones, etc. Y la intrusión drop, que se utiliza para eliminar un objeto de base de datos, ya sea una tabla, una vista, un procedimiento almacenado, una función, un sinónimo, etc. Sin más preámbulo, veremos cómo se utilizan cada uno de estos comandos en SQL Server. Bueno, lo encontramos aquí en SQL Server. La primera instrucción que vamos a verificar es la instrucción create, 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 que se utiliza para crear distintos tipos de objetos. Supongamos que yo quiera crear una base de datos que se llame farmacia. Yo voy a decir create database farmacia. Fíjense, coloco el comando create, el objeto en este caso, y el nombre que yo quiero que tenga mi base de datos. En este caso, como es un objeto de base, como es una base de datos, esa es la base de datos. Le voy a dar a seleccionar, lo puedo seleccionar, o le puedo dar la tecla F5. Le voy a ejecutar, y si aquí abajo el comando le dice que fue completado correctamente, estuvo bien. Para verificar ahora si su objeto de base de datos fue creado, venimos aquí a esta pestaña, en esta base de datos, le damos un refresh, y verificamos que sí se nos creó nuestra base de datos. Como ahora vamos a eliminar la base de datos. Crear objetos. Ahora vamos a eliminarla. Vamos a decir drop para eliminar objetos. Puede ser, entonces decimos el comando drop database farmacia. Entonces, farmacia. Para eliminar un objeto de base de datos debemos especificar la instrucción drop, el tipo de objeto que debemos eliminar, en este caso una base de datos, y el nombre del objeto, que se llama farmacia. Le damos ahí, le damos a ejecutar, y si nos muestra ese mensaje nos dice que se nos eliminó correctamente. Para verificar o confirmar que se nos fue eliminado, venimos aquí a la pestaña de base de datos, le damos a refresh y ya se nos refresca. Vamos nuevamente a crear una base de datos. Create database farmacia. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una base de datos llamada farmacia. Verificamos, le damos a ejecutar y ya ahí se nos acaba de crear nuestra base de datos llamada farmacia. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro objeto, una tabla, que las tablas se utilizan para almacenar información dentro de la base de datos. Para crear una tabla, como siempre hemos dicho, vamos a utilizar el comando create, el objeto, table, vamos a suponer que se llame productos, abro paréntesis y cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis yo voy a colocar
las columnas. En este caso, vamos a decir código y que sea de tipo entero. Descripción varchar 50 y fecha, este tipo de, digamos que solamente queremos esto para que esa tabla producto se almacene en la base de datos farmacia. Primero debemos de seleccionar la base de datos farmacia. Para seleccionar la base de datos farmacia, fíjense que aquí está el master. Para seleccionar nuestra base de datos decimos seleccionar base de datos, decimos use farmacia, seleccionamos y nos ejecutamos y fíjense cómo cambia ahí. Ahí sí vamos a crear la tabla ahora. Ahora sí vamos a crear la tabla. Seleccionamos nuestra tabla, le damos y le damos a ejecutar. Fíjense que sí se lo creó. Si le sale ese mensaje fue porque se creó. Verificamos, vamos a base de datos, le damos refresh. Vamos a la base de datos farmacia, que fue donde la creamos. Vamos a tablas y verificamos que nuestra tabla de producto fue creada ahí. Entonces, vamos a utilizar el comando alter para agregar una columna. Acabamos de decir que el comando alter lo que hace es que nos permite modificar un objeto de base de datos que ya exista. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a la tabla producto, la vamos a modificar y le vamos a agregar una nueva columna. Vamos a decir alter table producto. Debemos especificar alter para modificar una tabla que exista, el objeto que yo quiero modificar y el nombre de la tabla. Voy a decir add precio décima. Ahí estoy diciendo a la tabla producto, agrégamele la columna precio con un tipo de datos decimal. Selecciono, le doy a ejecutar. ¿Qué pasó? Es que se llama productos, fíjense, yo le puse producto. Falta una S. Vengo y selecciono, le doy a ejecutar. Y ya sí. Venimos aquí a la tabla, le damos refresh. Para ver las columnas que están creadas, podemos verlas aquí. Columna, y fíjense cómo se agregó nuestra apariencia. Entonces, el comando create para crear objetos, ya sea bases de datos, tablas, vistas, procedimientos almacenados, alter para modificar objetos que ya están creados, tablas, vistas, procedimientos almacenados. Vamos a darle un comentario a esto. Y el comando drop para
objetos, tablas, vistas, funciones, procedimientos almacenados. Entonces, para concluir, siempre que quiero utilizar el comando create es para yo crear un objeto. ¿A cuáles son los objetos de base de datos? Ya sea una tabla, una vista, un procedimiento, una función. Si voy a eliminar, utilizar la función drop para eliminar, tengo que especificar el objeto y el nombre que quiero. Si voy a modificar, tengo que especificar la instrucción alter, el objeto que quiero modificar y el nombre del objeto que quiero modificar. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el video del día de hoy acerca de las instrucciones del lenguaje DDL, el lenguaje de definición de datos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, me regalan un like, se pueden suscribir al canal. Que tengan un excelente día.